Bien, amigas, amigos, son las 7:44 de la mañana. Están ustedes al día con Sergio. Ahora vamos a conversar con Luisana Pérez. Y queremos hablar con ella. Ella es además vocera del Partido Demócrata aquí en la Florida. Y queremos conversar con ella acerca de lo que ocurrió ayer o de los comentarios que hacía ayer el senador Marco Rubio en relación con el TPS relacionado con el TPS para los venezolanos. Ya pues prácticamente descartó Rubio de que esta discusión se dé en el Senado luego de que regresen del receso y por tanto pues parece que no va a haber como tal ese TPS para los venezolanos. Luisana, ¿qué información tienes tú al respecto? Si nos puedes dar esa información, tomando en cuenta de que incluso el senador Benéndez ha insistido tanto en ello. Gracias, Sergio, por tenerme en el programa. Sí, lo que vimos ayer fue que el Senado los Estados Unidos, los republicanos bloquearon el voto para el TPS para los venezolanos. Tenemos que recordar que la semana pasada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se intentó lo mismo, igualmente fue bloqueado, pero por el liderazgo de la representante Donna Shalala, el TPS fue aceptado para escucharlo en el Pleno de la Cámara y fue aprobado. Ese mismo proyecto es el que se fue al Senado y al cual el senador Menéndez y el senador Durbin intentaron pasar. Este proyecto no está muerto, esto es bien importante decírselo a la comunidad, porque en este momento el Senado va a un receso hasta septiembre. Sí. Y luego en septiembre el proyecto puede ser tomado. Lo que necesitamos es que el liderazgo del Senado, el senador republicano Mitch McConnell, acepte este proyecto y lo escuche y sea votado. Necesitamos presionar a los senadores, necesitamos presionar al liderazgo del republicano del Senado para que el proyecto sea votado. Y quiero recordar esto porque muchas personas están desesperanzadas, muchas personas ven que esto se está poniendo mucho más lejos, pero la verdad es que todavía se puede presionar para que se escuche en septiembre. Y para los que estamos en Florida, recordemos, Marco Rubio, Rick Scott son los senadores, son los que representan en Washington y son los que tienen que estar presionando al líder McConnell para escuchar este proyecto. Ahora, pero el comentario que hacía ayer Rubio lo daba por descartado. En realidad, ¿qué pasa? Es que no hay acuerdo de los republicanos, que son los que han promovido tanto la ayuda a los venezolanos. Luisana, desde tu punto de vista, ¿qué ocurre allí? Pues lamentablemente el ambiente en el que estamos viviendo bajo la administración de Trump es un ambiente bien antimigrante. Y recordemos que el TPS es una figura que se le ha dado a otras comunidades. Hay otros 13 países que han recibido TPS y que muchos se les ha quitado bajo esta administración. Entonces ya tenemos el precedente de que esta administración lamentablemente no quiere aprobar el TPS. Pero cuando estamos hablando de Venezuela y cuando los republicanos han estado dando la batalla, diciendo que lo que está pasando en Venezuela, el régimen de Maduro, la crisis humanitaria, es bien contradictorio que quieran deportar a los venezolanos. Y quiero resaltar esta parte de las deportaciones, porque el senador Marco Rubio dijo que no se están deportando, pero lamentablemente sí se están deportando personas. El año pasado hubo un número de 338 venezolanos que fueron deportados. Igualmente, muchos están siendo puestos en los centros de detención en la frontera, muchos están siendo puestos en los centros de detención que están aquí en Florida. Entonces, la crisis sí está pasando. Y lo que nosotros esperamos es que si hay solidaridad con el pueblo venezolano, que no sea nada más que estamos peleando por sacar a Maduro del poder, sino que también estamos ayudando y protegiendo a los venezolanos en el estado de Florida. Sí, eso es lo que no entendemos todavía de verdad acerca de este discurso que por un lado se dice algo, por el otro se hace otro. Es lo que no logramos entender porque creemos que, por lo menos los venezolanos que vivimos aquí, pensamos que efectivamente el Partido Republicano está haciendo todo lo posible por lograr ayudar a los venezolanos y de pronto, pues, cuando se creía que lo que venía, que era justamente la aprobación del TPS para los venezolanos en el Senado, pues serían los mismos republicanos los que no estarían poniéndose de acuerdo al respecto. Sin embargo, Luisana, tú dices que habría que lograr como tal una especie de presión. ¿Cómo se puede lograr esa presión para que sí se llegue a aprobar el TPS allí en el Senado?
llamando a sus senadores. Pueden meterse en internet, buscar cuál es el teléfono de sus oficinas, sus emails, visitarlos en las oficinas. Yo sé que hay muchos venezolanos que están armando grupos de personas para ir a las oficinas, hablar con ellos y pedirle que se apruebe este proyecto. También quiero decir algo muy importante. Disculpa que te interrumpa, Luisana. ¿A quién deberían llamar? O sea, ¿a qué senadores deberían llamar? Los senadores de su estado, por supuesto. Aquí en la Florida tenemos cuántos senadores republicanos, que en todo caso serían Scott y Rubio, ¿correcto? Sí, correcto. Son solamente 2 senadores por estado y en el estado de la Florida son los que acabas de mencionar. Es bien importante que lo que quería resaltar, que el TPS es una figura que es una acción ejecutiva, es decir, no se necesita del Congreso para ser aprobado. Es una decisión que el presidente en el turno, en este caso el presidente Trump, puede firmar inmediatamente. Lo que están haciendo los demócratas es que están tomando la vía legislativa para agilizar este proceso, viendo que no hay acción de la administración Trump en cuanto a esto. Entonces es bien, bien importante que las personas sigan presionando y que sigan pidiendo que sean protegidos los venezolanos aquí, porque mientras más días pasan, los venezolanos siguen siendo detenidos, tienen mucho miedo. No olvidemos que hace poco hubo el tema de las redadas, eso puede volver a pasar en nuestra comunidad y los venezolanos, sobre todo del sur de la Florida, están siendo bien afectados por este tema. ¿Tienen ustedes alguna cifra específica de venezolanos que ya han sido deportados de Estados Unidos? Sí, en el 2017 tuvimos 247 venezolanos deportados, en el 2018 338 wow. Venezolanos deportados. Un número considerable, tomando en cuenta pues que es una comunidad que sigue migrando, ¿no? Y que sigue incluso llegando a países buscando refugio, y es el caso de muchos venezolanos que han venido hasta acá, hasta Estados Unidos. Si esa cifra aumentó entre 2017 y 2018, posiblemente ha aumentado también este año 2019, ¿no? Claro, sí, sigue aumentando y siguen siendo puestos en los centros de detención que están en la frontera. Conozco de casos que me han escrito, incluso personas que me escriben que están en los centros de detención esperando a ver qué ocurre con ellos y ver si se pueden quedar aquí en Estados Unidos o tendrán que en todo caso salir de allí y quedarse o en Centroamérica, México, o pues, sencillamente regresar a Venezuela, que es lo que no quieren estas personas, precisamente huyendo de lo que está pasando en Venezuela. Correcto. Y el presidente Guaidó, representantes de su administración aquí en los Estados Unidos han pedido el TPS y lo han dicho muy claro. Lo que queremos es una protección temporal para los venezolanos porque nosotros estamos luchando por salir de Maduro. Y eso es lo que nosotros los demócratas e incluso igualmente los republicanos están haciendo. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto tenemos que proteger a esos que están ahora. Es que yo todavía no logro entender. O sea, el punto está en que hay una estrategia política detrás de todo esto, porque es que no se logra entender por qué razón. ¿Será que tiene que ver con todo este proceso electoral que se avecina para el próximo año, Luisana? Sí. Sí. Sí, y diste en el clavo, Sergio, porque nosotros lo estamos viendo como una manera de conquistar el voto latino. Sabemos muy bien que el tema de Venezuela mueve a todas las comunidades, mueve a la comunidad cubana, a la comunidad nicaragüense. Y los republicanos vieron que en Florida ganamos, se gana por márgenes muy pequeños, por 10.000 votos, 30.000 votos. Entonces, ellos están utilizando el tema de Venezuela para mover esos pocos votos que necesitan para ganar, sobre todo ahora que el año que viene tenemos la elección presidencial, el presidente Trump. Claro, pero esto le quita votos, entonces están esperando como quizás para el último momento, puede ser, Luisana. Pues vamos a ver qué pasa. Puede ser, lamentablemente, el presidente Trump, como hemos visto últimamente, sus discursos han sido enfocados hacia su base más antimigrante, su base más racista. Entonces, cuando vemos que no ha aprobado el TPS, entendemos un poco esa incongruencia, que es que él está tratando de hablarle a su base y sería bien incongruente de su administración tratar de aprobar un TPS y darle la oportunidad a miles de personas de tener una protección en los Estados Unidos. Pero yo insisto, o sea, de pronto, por eso es que no logro entender si realmente quieren buscar votos, pudiera ser un buen momento, o puede ser más bien que están esperando ese momentum para que se dé, ¿no? Quizá lo apruebe el propio presidente Trump
y de alguna forma pues la gente más bien se siente el apoyo de Trump en la última hora, y es la hora de votar. Bueno, digo yo, no, Claro, no hacer un análisis claro. político que no me corresponde, pero es lo que uno llega a pensar, ¿no? Claro, pero el problema es que, como dices, mientras tanto, los venezolanos están aquí, están esperando, y es bien particular esto del tema político, porque el senador Rick Scott, que ha estado siempre hablando de Venezuela, diciendo que apoya el TPS, ese proyecto que se presentó hace 2 días en el Senado, ayer, perdón, no hace 2 días, ayer, el proyecto no tiene el patrocinio del senador Scott, y es algo a lo que se le ha presionado muchísimo y se le ha dicho, esto es algo que tiene liderazgo de ambas partes, tanto demócratas como republicanos. Incluso Marco Rubio está patrocinando el proyecto y Rick Scott no lo está haciendo. Entonces, es parte de esa incongruencia de nos apoyan allá, pero no nos están apoyando aquí, mientras esperamos la libertad de 30 millones, ¿qué va a pasar con 200.000 Sí. venezolanos que están aquí en los Estados Unidos? Luisana, te agradezco mucho. Luisana Pérez, con quien conversamos, amigas, amigos. Ella es representante o vocera pues, del Partido Demócrata aquí en la Florida. Bueno, te estaremos molestando en otras ocasiones. Se avecina un proceso electoral importante para Estados Unidos. Ayer se dio un debate incluso de los candidatos demócratas. Y bueno, ya veremos qué ocurre, ¿no? No sé cómo viste, por cierto, el debate ayer. ¿Quién es tu favorito allí, Luisana? Ay. Muy, muy interesante. Hoy viene la segunda parte del debate. Ayer fueron los 10 primeros Sí. candidatos, vienen los 10 segundos. Bien, Sí. Son fue muy muchos interesante. candidatos, ese es el punto. Hay mucha gente, ¿no? Vamos a ver cuál se Sí, puede alzar allí como el favorito de los demócratas. Bueno, correcto. Luisana, gracias, ¿sí? Seguimos en contacto. Amigas, Gracias. amigos, una pausa y en breve continuamos con más de Al Día con Santiago.